Estás escuchando EDB Radio. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Dana y quería compartir un pequeño mensaje, una pequeña reflexión sobre una historia que se encuentra en la Biblia, y te la quiero compartir porque fue una historia que específicamente a mí me marcó mucho. En un momento crucial de mi vida me marcó mucho. Y me gusta porque habla de la historia de dos personas que se encuentran, pero una de ellas hizo que este encuentro cambiara su vida para siempre. Y es un poco larga, entonces voy a ir como relatándola, leyéndola así como de a pedazos. Pero para ir resumiendo un poco, Jesús pasa por un pueblo, ¿no? En esta historia habla de que Jesús pasa por un pueblo de Samaria que se llama Sicar. Y lo más loco de esta historia, y lindo también, es que los samaritanos en aquella época no se llevaban muy bien con los judíos. Es una historia larga el por qué, pero en resumen, los judíos los rechazaban a los samaritanos, en cierta manera los discriminaban, y dice que hasta si tenían que pasar por ahí para cortar camino, no lo hacían, preferían tomar los judíos, ¿no? Preferían tomar el camino más largo con tal de no pasar por Samaria y cruzarse con ningún samaritano, lo peor que les podía pasar. Me gusta porque Jesús rompe con todo ese racismo y con todo el estereotipo de esa época y decide pasar, siendo judío, pasa por Samaria, y de tanto caminar, él decide descansar, estaba cansado y decide descansar, entonces se sienta al lado de un pozo. En la historia dice así: allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En esto llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado el agua que da vida. Ella le responde: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y Jesús le responde: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Entonces ella le respondió: dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ella no entendía quizás en ese momento que Jesús no le estaba hablando de un agua que sacie su sed natural o física, sino de un agua que iba a saciar su sed del alma espiritual. Entonces dice: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. Y él le dice, esta parte es muy interesante porque se ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Y ella le respondió: no tengo esposo. Y Jesús le dijo: bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Y ella le dice: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Quiero leer hasta acá y después vamos a seguir leyendo un poquito más. Me encanta porque obviamente el encuentro no fue casual. Jesús decidió pasar por Samaria con un propósito. Y a mí me gusta imaginarme mucho, cada vez que leo una historia, además de imaginarme los personajes, me gusta imaginar un poco la vida de cada uno. Si bien acá no cuenta mucho en detalle la vida de ella, acá por ejemplo habla de que Jesús le dice que vos tuviste 5 esposos y el que ahora tienes no es tu esposo. Y yo me imaginaba que ella quizás pasaba todos los días por ese pozo a sacar agua, quizás en un horario en donde
nadie la viera, así no se cruzaba con nadie. Quizás su historia pasada la avergonzaba. Imagínate en esa época, ¿no? En una sociedad bastante machista, que una mujer haya pasado por tantos esposos y después estaba con alguien que no era su esposo, ¿no? Imagínate lo mal vista que era. Seguramente yo me ponía a imaginar y digo, quizás era el hazme reír o el modo de burla o de crítica del lugar, ¿no? Me imagino ahí chusmeando la vida de ella, ¿no? a sus espaldas cada vez que ella pasaba, y ella sintiendo quizás el rechazo de la gente. Pero me gusta ver a un Jesús que la vio, y que la vio más allá de sus errores, más allá de su pasado, y que la vio de una manera totalmente distinta a la manera que quizás la veían los demás. Las demás veían su pasado, su circunstancia, su vida actual, ¿no? Que había pasado por tantos hombres, que había expuesto tanto su corazón y seguramente tenía un corazón muy dañado. Y me pongo a pensar y digo, quizás carente de amor, quizás carente de valor, que hizo que ella se expusiera su corazón a tantos hombres, ¿no? En esa necesidad de ser amada, respetada y valorada. Y encima tener que soportar el rechazo de las personas. Pero me encanta porque Jesús se encuentra con ella y la ve. Y ve su corazón, ve su necesidad, no ve su pasado, no ve su pecado o sus errores, sino que la ve con amor. Y se cruza con ella para cambiar su vida, para cambiar su pasado y darle un nuevo futuro, un nuevo presente. Y yo me ponía a pensar en las palabras de Jesús, que le dijo, si vos supieras quién te está pidiendo agua, vos me pedirías a mí, y yo te daría de un agua que puede saciar esa sed y no vas a tener sed jamás. Y yo me ponía a pensar cuando Dios me hablaba, ¿no? En esta historia, y me decía, Aldana, si supieras quién soy o si realmente me conocieras, no buscarías de otras fuentes, de otros pozos para saciar tu necesidad, tu vacío, sino que yo puedo darte lo que vos necesitas. Y en un mundo en donde vivimos, en donde el humanismo está creciendo mucho, el yo, el ego, el egoísmo, ¿no? el encontrar el valor en lo superficial, en lo físico o en lo material, encontrar el valor en el dinero, en cosas materiales, en cosas superficiales, ¿no? Me encuentro muchas veces con personas que buscan saciar esa sed almática y espiritual con todas esas cosas que jamás lo van a llenar, jamás nos van a saciar, porque me pasó llenarme de actividades, me pasó buscar en personas el valor que yo estaba necesitando, ¿no? Y en ese momento Jesús me decía también, ¿no? Mientras leía esta historia, si supieras que yo puedo darte lo que vos necesitas, que no va a haber nada de lo que busques que te pueda llegar a saciar como yo puedo saciar esa sed que vos necesitas. Y me encanta ver cómo Jesús, ¿no? Habla acerca de su pasado, ¿no? Como diciendo, yo conozco, sé tu vida pasada, pero me gusta ver un Jesús que, como decía, ¿no? Que no es para avergonzarla, no es para desvalorizarla, sino que al contrario, para poder llenarla, para decirle todo lo que vos buscabas, ¿no? Quizás el amor en otros hombres, la valoración en las personas, yo te lo puedo dar. Y vemos más adelante que ellos siguen hablando. Y ella le dice, bueno, cuando él habla de su vida pasada, ella le dice, Señor, me doy cuenta que tú eres un profeta. Y más adelante ella, después de haber hablado y charlado con él, dice, sé que viene el Mesías, dice ella, el que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará las cosas. Y me gusta la respuesta de Jesús, tan simple, pero tan sincera y reveladora, le dice, ese soy yo, el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Yo soy esa persona. Yo soy el que te puede dar paz. Yo soy el que te puede dar esperanza en medio del problema. Yo soy el que te puede llenar, el que te puede dar valor, identidad. Yo soy.
Y me gusta porque me gusta ver a un Jesús que no ve el error, que no rechaza, que no juzga, sino que da una oportunidad. Y eso mismo hace con nosotros. Esta historia refleja lo que Jesús hace con cada uno de nosotros. Él nos puede encontrar y salir a nuestro encuentro y encontrarnos quizás hechos pedazos, con el corazón dañado, con una identidad dañada, con falta de valor, con inseguridades, con temores, con enfermedades. Jesús se puede encontrar con cada uno de nosotros según la situación en donde hoy nos encontremos, con un pasado que quizás muchas veces nos puede dar vergüenza, ¿no? Que no queremos contar o que tenemos miedo que se enteren las personas por temor o por vergüenza a ser rechazados, juzgados o criticados. Pero vuelvo a repetir, vemos a un Jesús que no se comporta como los demás y que no ve como muchas veces las personas nos pueden llegar a ver, juzgar y criticar por nuestro pasado, sino que Él ve lo que somos. Y nuestro valor y nuestra identidad está en Él, en cómo Él nos ve, en cómo Él nos llama, y que nuestro pasado no define quiénes somos. Nuestros errores no definen quiénes somos. Que Él nos perdona, Él nos limpia y nos da nuevas oportunidades. Y quizás estamos en medio de un mundo en donde busca saciar todas esas cosas, como decía, ¿no? Con materialismo, con cosas superficiales. Vemos todo esto del humanismo, cómo está creciendo, la nueva era, las religiones. Y está claro que yo tampoco vengo a hablar de una religión, porque Jesús tampoco vino acá a establecer una religión. Yo te estoy hablando de una persona que cuando nos encontramos con Él, porque la palabra dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que en Él está la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad. Y no te lo digo yo, te lo dice Dios a través de su palabra, ¿sí? Él es la verdad. No te lo dice ninguna religión, nada de lo que puedas buscar. Vemos a la gente que busca quizás también respuestas en cosas como ocultismo, o la nueva era, o en las cartas natales, ¿no? En la necesidad de buscar quiénes somos, o el temor a su futuro y todas esas cuestiones. En Jesús está la respuesta. Personas que muchas veces hablo y te dicen, no, la respuesta está en uno, y uno es autosuficiente, y uno es el que... sí, Dios a cada uno de nosotros nos dio un potencial, nos dio valor, nos dio un espíritu superior en donde podemos sobrepasar y sobrellevar las tormentas, pero a través de Él, ¿no? No somos autosuficientes. Nuestra vida se encuentra plena y nuestra vida encuentra valor, porque a mí me pasó, ¿no? Yo buscaba valor quizás en cosas materiales o en títulos, ¿no? Y ahí no estaba, porque cuando lo conseguía, porque cuando tenía lo que quería, me sentía más vacía. Porque cuando obtenía eso que yo quería, decía, bueno, ahora sí me voy a sentir feliz, bueno, ahora sí me voy a sentir mejor, o ahora sí tengo esta persona que me va a querer, o me va a amar, o me va a valorar, o ahora sí esto. Es cuanto más vacía me sentía. Nada de lo que quizás podía encontrar o conseguir y lograr, que yo creía que eso me iba a causar plenitud, felicidad, o a sentirme llena o plena, nada de eso lo hacía. Nada de eso me saciaba. Y decía, bueno, quizás si hago más cosas y me llenaba de actividades y de cosas, pero cuando llegaba a mi casa y me encontraba sola, me encontraba vacía. Hasta que, y soy una persona que conoce a Dios y sigue este camino hace muchos años, pero muchas veces Jesús sale a nuestro encuentro cuando muchas veces nos distraemos. Nos distraemos con cosas o ponemos nuestras miradas en cosas temporales. Pero ahí es cuando muchas veces me encontré, Él salió en mi encuentro y me decía, hey, y me levantaba la mirada y me decía, mírame a mí, yo soy el que puede saciarte, yo soy el que le da valor a tu vida, nada de esas cosas te van a dar valor, todas esas cosas son temporales. Yo soy el que te lleno, yo soy el que te amo, yo soy el que te levanta, el que te fortalece, yo soy. Y me gusta porque acá ella le dice, cuando venga el Mesías, Él nos va a explicar todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy.
Y era como Dios mismo, ¿no? Hablándome a mí, diciéndome, yo soy el que te da paz en medio de la aflicción. Jesús, porque muchas veces podemos escuchar como el mensaje de Jesús en muchas personas diciendo, si te acercas a Jesús no vas a tener problemas, no vas a tener dificultades, pero al contrario, Jesús aclaró que vamos a tener aflicción. Dice, en este mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo vencí. En este mundo va a ser difícil, van a atravesar problemas, pero confíen en mí, porque yo soy tu paz en medio de la dificultad. Jesús, lo bueno de tenerlo a Él es que a pesar de las circunstancias difíciles que podemos llegar a pasar, Él siempre lo termina tornando para bien. Y en medio de los procesos del dolor, de la angustia o de la pérdida, nosotros podemos crecer. Nosotros podemos madurar y convertirnos en personas mejores. Y eso solamente se puede lograr a través de Él. Que a través de las situaciones difíciles Él nos pueda sacar fuertes, cada vez más fuertes, ¿no? Y me gusta porque, como para finalizar y cerrar esta reflexión, acá habla que muchos, en el versículo 39 del capítulo 4, dice que muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer. Después del encuentro que tuvo con Jesús, ella se sintió tan libre, ella se sintió tan llena de haberse encontrado con Jesús, de haber tenido semejante revelación, de haberse encontrado con el Mesías, con aquel que podía saciar la sed que ella tenía, ¿no? La necesidad que ella tenía. Inmediatamente dice que se fue corriendo y empezó a hablarle a todos acerca de Jesús. Y dice que Jesús le decía a todos, me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron a Jesús, ¿no?, que se quedara con ellos. Entonces Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que Él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ya no creemos por lo que a vos te pasó, por la experiencia que vos nos contaste que tuviste con Jesús. Ahora lo hemos oído nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Es decir, que a través de la vida de esta mujer, quizás una mujer, como decía al principio, ¿no? Me ponía a imaginar que era rechazada, criticada, juzgada. Ahora ella tenía un mensaje poderoso. A través de ella muchas personas se convirtieron, y no solamente eso, sino que no solamente pudieron creer lo que ella había experimentado con Jesús, sino que ellos mismos pudieron también experimentarlo. Se encontraron con Jesús. Y era tanta la felicidad que tenían que le pidieron por favor a Jesús que se quedara 2 días con ellos, ¿no? Y Jesús hizo milagros, habló y predicó. Y todo fue a raíz del encuentro de esta mujer. Lo que puede llegar a causar en nuestra vida encontrarnos realmente con Jesús. Podemos ser personas transformadas. Él transforma nuestro pasado y nos da una nueva vida para que podamos ayudar a otros. Ese pasado que quizás a vos te avergüenza, ese pasado que quizás a vos te causa rechazo y te causa vergüenza, temor y no querés que nadie lo sepa, todo ese pasado Dios lo transforma y te da una nueva vida, pero tu situación, tus dificultades y aún tu pasado, Él lo puede usar para bendecir a otras personas. A mí me gusta porque dice que Jesús más adelante dice, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de Él esa agua se convertirá en un manantial de que brotará vida eterna, en un manantial que brote, que otros puedan beber de esa agua que vos tenés, de esa agua que proviene de Él, ¿no? Así como esa agua te sacia, vos podés ayudar y dar de beber a esa agua para poder ayudar a otros y saciar esa sed en Dios, ¿no? Qué hermoso es saber que la vida de esta mujer fue cambiada rotundamente y que a raíz de su testimonio muchos se convirtieron. No importa tu pasado, no importa lo que pasó, lo que viviste o lo que hiciste, si te avergüenza, todos tenemos cosas que hicimos que quizás que nos podamos llegar a avergonzar. Pero saber que Jesús es una persona que no juzga, que con amor nos da otra oportunidad, nos da una oportunidad, transforma todo lo malo y nos da una vida nueva. Y lo más hermoso
es que no solamente Él es capaz de cambiarlo todo y saciar nuestra vida, sino que a través de nuestra vida y de nuestra historia Él puede usar eso para transformar a otros, para cambiar a otros, para llenar a otros, como pasó con esta mujer. Tu vida puede ser de bendición para muchos. Tu historia, tu pasado puede servir a otros también para darle esperanza, para darles luz. Que en Dios, que en Jesús se puede tener una vida nueva. Se puede tener una vida nueva. Muchas veces decía o renegaba, ¿por qué me tocó pasar esto? ¿Por qué pasé por esta situación dolorosa? Pero más adelante entendí, cuando me encontré con personas que pasaron por los mismos, y qué lindo es poder ayudar a otro y decirle, yo te entiendo porque yo pasé por eso. Yo sé lo que es pasar por eso. Y poder entender y ayudar a otros, ¿no? Y darles esperanza. Y saber que en Jesús está la esperanza. Que en Jesús está el camino, que en Jesús está la vida y en Él está la plenitud. Por eso te animo que si es la primera vez que escuchaste este mensaje, que puedas ser valiente y puedas probar, ¿no? de este pozo, de esta agua, ¿no? Quizás buscaste por otros lugares saciar esa necesidad, esa sed interna, pero anímate a saciar esa necesidad, esa sed interna en Dios, porque en Él está todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Por eso también a vos que quizás ya conoces a Dios y quizás tuviste tus idas y vueltas, como muchas veces me pasó a mí, yo creo que hoy Jesús también te sale al encuentro y te dice, yo soy el que puede darte lo que vos necesitas. Yo soy el que puede darte valor. Yo soy el que puede darte esperanza, plenitud, una identidad, una nueva vida. Así que espero que haya sido de bendición y déjame orar por vos y bueno, vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por hablarnos, gracias por tus enseñanzas, porque nos edifican, porque nos fortalecen, porque nos das luz, porque tu palabra nos direcciona, tu palabra es luz en nuestro caminar, Señor. Gracias por tanto amor, por lo que vos hiciste en aquella cruz por nosotros. Gracias por darnos una nueva oportunidad. Gracias por darnos identidad, por darnos valor. Gracias porque vos no nos juzgás, no nos condenás, sino que nos amás y nos das una nueva oportunidad, Señor. Gracias porque en vos podemos sentirnos amados, podemos sentirnos llenos, podemos sentirnos completos. Señor, yo te pido por cada uno de los que están escuchando este mensaje, Señor, que vos puedas salir al encuentro en ellos, Señor. Que ellos puedan conocerte, Señor, no como un Dios de religión, no como un Dios que castiga, un Dios severo, sino como un Dios de amor, un Dios que no condena, un Dios que da oportunidades, Señor. Que cada uno de los que están escuchando puedan encontrarte, Señor, y conocerte de esa manera, Señor, de una manera distinta, quizás de una manera que quizás nunca se imaginaron, Señor. No un Dios de religión, Señor, sino un Dios con el que podemos hablar, que podemos tener una relación, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por hablarnos, Señor, y por enseñarnos, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un abrazo grande y muchas bendiciones. Chao, chao.